Preguntas iniciales corresponden a aquellas que debe formularse el cursante antes de iniciar el estudio pormenorizado del tema. Vale decir, son aquellas que indagan hacia sus conocimientos previos. No importa el contenido de la respuesta acertada o no, pues ello le permitirá establecer un parámetro adecuado en el desarrollo y evolución de su propio estudio, al fin de que los ratifique o por el contrario los modifique o rectifique al finalizar el estudio del tema. Las fuentes normativas que rigen en materia de habeas corpus y amparo consisten fundamentalmente en la Constitución en su artículo 27, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la jurisprudencia, muy particularmente las sentencias en números 1 y 7 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es importante tener en cuenta la diferencia que existe en cuanto a habeas corpus y amparo, a la luz de la ley orgánica que rige la materia. En efecto, el habeas corpus procede cada vez que se trata de la protección de la libertad y seguridad personales, en tanto que, cuando se trata de la protección de los otros derechos, se habla en propiedad de amparo. Por lo tanto, la diferencia en cuanto al objeto del amparo en general es que este último reside o se dirige a todos los derechos fundamentales, excepción hecha de la libertad o seguridad personales que corresponde al habeas corpus. Existen también diferencias de carácter procedimental. Téngase también en consideración que la libertad a que se refiere el habeas corpus es la libertad ambulatoria, de tal manera que otros escenarios de la libertad, tales como las de pensamiento o de religión, por ejemplo, corresponderían ser tuteladas mediante la acción de amparo. Ni la Constitución del año 61, bajo cuya vigencia se promulgó la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ni la Constitución de 1999 determinan o aclaran con mayor precisión en qué consiste la seguridad personal. Sin embargo, puede derivarse o sostenerse que consiste en toda situación o condición que preserva la libertad, pocas palabras, la seguridad de estar libre, de ejercer la libertad ambulatoria, lo cual abarcaría, por supuesto, también la libertad ambulatoria. A la sentencia número 7 es necesario puntualizar, aun cuando sea de un modo sintético, lo siguiente. En primer lugar, la sentencia sostiene que procede a la aplicación inmediata del artículo 27 de la Constitución, lo que determina, según su criterio, a una interpretación del mismo con relación a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Mas lo cierto es que, por vía de interpretación, la Sala Constitucional creó en dicha sentencia un procedimiento, es decir, no se trata propiamente de una labor de interpretación, que no es otra cosa que extraer el significado de determinados preceptos o normas legales. En este caso, se crea un procedimiento por vía de interpretación bajo la apelación de que se tratan de interpretaciones vinculantes.
Esto quiere decir que desde sus inicios, la Sala Constitucional se atribuyó potestades o facultades de carácter legislativo que en modo alguno la Constitución les concede. Por otra parte, valga agregar que, de haber una omisión legislativa por falta de adecuación del procedimiento de amparo a lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, dicha omisión no puede ser suplida por un órgano distinto al legislativo, como es un órgano jurisdiccional, aun cuando se trate de un órgano de la máxima jerarquía. En segundo lugar, la decisión en cuestión establece una diferencia no prevista en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es decir, de amparos interpuestos contra sentencias y de amparos interpuestos contra actos no provenientes de sentencia, como raíz o fundamento de procedimientos distintos. Dado que una decisión puede vulnerar el derecho a la libertad y seguridad personales y podría dar lugar, en consecuencia, a una acción de habeas corpus, es necesario tomar en cuenta el procedimiento previsto con relación a los amparos interpuestos contra sentencias. En primer lugar, se le dedica un párrafo dedicado a la demanda o acción, en el sentido de que debe ser en forma escrita o en forma oral, que se debe señalar los elementos que precisa el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pero adicionalmente establece una carga cuya omisión acarrea la preclusión de la oportunidad tanto de la oferta de las pruebas como de la producción de otros instrumentos. Esta carga resulta inadmisible con relación a la defensa de derechos y garantías constitucionales. Asimismo, establece el principio de libertad de medios de prueba a través del sistema de la sana crítica. Regula igualmente la admisión y establece cuáles son las facultades de los tribunales o sala constitucional al momento de admitir la acción de amparo. Y nuevamente se establece un lapso preclusivo en el caso de que no se corrijan los defectos u omisiones que hayan sido señalados por el Tribunal Constitucional. Posteriormente se establece el procedimiento relativo a la citación, así como el procedimiento por el cual se va a tramitar la audiencia. Se establece un lapso de 96 horas de la última notificación para la celebración de dicha audiencia oral y asimismo se contempla que la notificación puede ser practicada por diversos medios que, por supuesto, no acarrean la mayor seguridad posible. También la sala establece los efectos de la incomparecencia, sea del agraviante o sea del agraviado, para lo cual se remite en el primer caso al artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y para el caso del agraviado se remite al artículo 14 de dicha ley, así como al artículo 11 del Código de Procedimiento Civil. Existe una previsión en el caso de los litis consorcios necesarios, activos o pasivos. Prosigue la sentencia en cuanto a la regulación de la actividad probatoria y asimismo establece que, y esto como un principio general, unas disposiciones generales en cuanto a los trámites y a la evacuación de las pruebas. También se determina cuál es el procedimiento a seguir una vez concluido el debate oral y las pruebas. Y en este sentido se prevén dos posibilidades: una decisión inmediata o una decisión diferida, con establecimiento de lapsos y de los términos allí previstos. En materia recursiva se establece que dentro de los 3 días siguientes a la publicación del fallo se podrá establecer
o interponer el respectivo recurso de apelación a un solo efecto. Y asimismo se prevé la consulta a la que se contrae el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el procedimiento que habrá de proseguirse en el Tribunal de la Segunda Instancia o Alzada. En cuanto al amparo contra sentencias, se establecen fundamentalmente tres disposiciones. Una incide en cuanto a las formalidades, que se establece que se van a simplificar aún más. Resulta extraña esta determinación de la mencionada sentencia número 7, por cuanto no se establece cuáles son esas formalidades y por otra parte, por lo que se refiere a la notificación misma, ella de suyo resultan sumamente simplificadas en lo que se refiere al amparo contra actos que no sean sentencias. Se establece una carga de acompañar copia certificada del fallo que es objeto de la acción, a menos que por la urgencia no se pueda anexar. Pero se dice asimismo que deberán acompañarse en copia auténtica en la audiencia oral, sin señalamiento claro de cuál es la consecuencia o efecto de que dicho acompañamiento no sea posible. También se determina el derecho que tienen las partes en el juicio donde se dictó el fallo impugnado por vía de amparo, para hacerse parte en el mismo, incluso en la audiencia pública, mas no después, según se aclara, sin necesidad de probar su interés. En cuanto a los terceros coadyuvantes, se establece que sí deben demostrar su interés legítimo y directo para intervenir en el proceso de amparo, siempre y cuando sea antes de la audiencia pública. Se determina de igual manera que la incomparecencia del juez que dictó el fallo impugnado o de quien esté a cargo del tribunal no significa aceptación de los hechos, y el tribunal que conoce del amparo examinará la decisión que ha sido objeto del mismo. En pocas palabras, se observa que estamos frente a una sentencia que invoca la potestad de interpretación, pero que sin embargo crea un procedimiento específico en materia de amparo. Ha de tenerse en consideración que dado que la libertad o seguridad personales, como antes se expresó, puede ser vulnerada por vía de una decisión judicial o por vía de un acto de otra naturaleza, el procedimiento a seguir tendrá que ceñirse en consecuencia a lo previsto en la mencionada sentencia número 7, que ha operado desde entonces como ley positiva. Son disímiles y variados los problemas que se pueden presentar a la luz de la institución del amparo y del habeas corpus, por lo que ello dificulta también su sistematización. Sin embargo, puede tenerse en especial consideración las relaciones que pueden existir o conflictos entre la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Constitución de 1999. Igualmente, es importante tener en la mira los efectos de la decisión que acuerde el habeas corpus respecto a situaciones concretas de detención. También es importante tener en consideración el alcance del término seguridad personal y la procedencia del habeas corpus cuando se trata no de la privación de la libertad, sino de la restricción, habida cuenta que existe un procedimiento diferenciado a la luz de la sentencia número 7 entre el amparo sobre derechos y garantías constitucionales y el amparo sobre la libertad ambulatoria, que es lo que da lugar al habeas corpus. En cuanto al material de lectura recomendado, es importante también tener en consideración
la relación que existe entre algunas de las propuestas allí expuestas y señaladas y lo expresado en el Código Orgánico Procesal Penal a partir de su promulgación del año 2012, lo que efectivamente puede contribuir a que se formulen respuestas distintas a las expresadas por la autora. Hablar de principios generales en esta materia supone referirse a dos ámbitos, uno el de la interpretación y otro al de la aplicación y defensa. En cuanto a la interpretación, debe tenerse siempre presente la prevalencia del valor de la libertad sobre cualesquiera otros derechos, excepto el de la vida, que es el sostén de todos los demás derechos, habida cuenta que interpretaciones que vayan en un sentido contrario pueden distorsionar el Estado de Derecho y en consecuencia tender a prevalecer una interpretación u un orden jurídico de carácter totalitario o despótico. En esta materia igualmente es de tenerse en consideración que los principios generales de prevalencia del valor de la libertad que aparecen respaldados en el texto constitucional deben ser contrastados con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, teniendo en consideración que esta ley es preconstitucional y que por lo tanto en ella pueden albergarse disposiciones o normas que contraríen el espíritu que inspira el diseño constitucional en materia de respeto a la libertad. En cuanto a la aplicación, es decisivo tener presente el valor que significa defender el valor de la libertad ante situaciones en que se pueden entrar en colisión no solo con el sentido de la autoridad, sino también con el sentido de la seguridad o del reclamo social frente a situaciones que pueden parecer amenazantes respecto a la seguridad o respecto a intereses generales o parciales de la sociedad. En esta materia, la opción es fundamentalmente moral del intérprete, especialmente del juez y de quienes litigan en el ámbito penal, en resguardo o en defensa de aquellos valores que pueden ser considerados como superiores sobre otros en un momento dado de conflicto. Esta situación de tensión evidentemente no tiene una respuesta de carácter general y en definitiva toca a las puertas de la conciencia moral y política de cada quien, de manera muy especial de aquellos que han asumido la responsabilidad muy importante ante la sociedad del desempeño, interpretación y aplicación de las normas penales que tienen que ver con el amparo de la libertad, que tienen que ver con la supresión o la restricción de la libertad.